¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Olaya, soy socio líder a cargo del área de M&A del estudio Muñiz, fanático del tema transaccional y fanático también de disfrutar los espacios con mis hijos, mi esposa, la familia en general. El Perú hasta antes de los años 90 había sido un país impactado por situaciones de crisis económica, violencia, donde el entorno empresarial había sido tremendamente retador, las condiciones para que ese entorno empresarial se desarrolle exitosamente habían sido bastante complejas. Y luego ya con un nuevo marco de estabilidad económica, un nuevo marco de estabilidad jurídica, se crea el ecosistema correcto para que las empresas empiecen a desarrollar sus actividades, a crecer y a despertar a partir de ese crecimiento un apetito tanto para otros jugadores locales que empiezan a creer y apostar por el mercado peruano, como evidentemente por también empresas internacionales que empiezan a ver el Perú como un lugar en el que se podía invertir. Yo creo que un primer hito que marca el mercado de M&A es una transacción que se volvió como icónica, que es la venta de la cadena de supermercados Wong. La venta de supermercados Wong era la venta probablemente de una de las empresas más queridas del mercado peruano, con un mayor nivel de presencia. Siempre el retail tiene esa capacidad de conectar mucho pues, con el consumidor, con la gente. Y era una marca que además se posicionó en el afecto y en el optimismo. Tenía un sticker que hablaba del optimismo, tenía mucho que ver con esa sensación del nuevo Perú que estaba surgiendo. Eso es lo que de alguna manera representaba Supermercados Wong y es probablemente esa transacción icónica la que empieza a marcar y a despertar el interés y a ver al Perú haciendo transacciones de cientos de millones de dólares, que ese era el caso que correspondía a esa transacción. Eso por mencionar un caso icónico, pero evidentemente las empresas peruanas tenían que madurar algunas individualmente, otras en función a sectores que iban adquiriendo un determinado nivel de madurez. Tenían que ir ganando un volumen, una masa crítica correcta que despertara también el interés de jugadores internacionales. Entonces tenemos una primera fase en donde hay una actividad de M&A clara, pero muy focalizada en determinados sectores. El retail es uno de esos sectores que tuvo un rol protagónico en esa primera época, ¿no es cierto?, donde hablamos de la transacción de Wong y se suceden algunas otras transacciones en este mismo sector del retail. Y así empieza a darse esto, como decíamos, primero con ciertos sectores nicho. Uno rápidamente identificaba, no, este es el año de la minería, este es el año de la pesca, este es el año del retail. Pero eran como sectores específicos y particulares. Una constitución que de alguna manera, independientemente del contexto en que esa constitución es aprobada, había elevado a rango constitucional una serie de normas que le generaban al modelo empresarial una tranquilidad clarísima, ¿no? Y la modificación de esa constitución tenía unos determinados niveles y mayorías que hacía que haya mucha confianza en que esas reglas de juego no debían variar. Entonces, esto fue clave. Creo que los primeros inversionistas que leen esto bien son los inversionistas chilenos y la primera ola de inversión de M&A que recibimos y de inversiones que se empiezan a dar en el mercado local es chilena. Luego esto dando paso evidentemente a otros países de la región y al mercado internacional en general. Entonces tenemos esa primera etapa. Luego viene una segunda etapa, diríamos que está más cercana a 2010, del 2008-10 hasta el 2013-14. Esta es una etapa en donde todo venía bien, todo este apetito por las empresas peruanas era inmenso. Es más, ahí en esa época la dificultad para hacer el M&A estaba más en línea con el hecho de que no muchos querían vender. Era la época en que pocos querían vender porque el crecimiento en el país era sostenido. Cada año se crecía a doble dígito. Esa es la época que llamaríamos la del M&A con las empresas creciendo a doble dígito en el Perú.
a doble dígito las empresas, a doble dígito el PBI. Entonces, lo que se percibía era reglas claras, economía en crecimiento sostenido. O sea, perfecto para generar y despertar el interés en un crecimiento inorgánico. El reto al que se enfrentaban en ese momento los interesados y compradores era a pocos vendedores interesados en vender, dado que decían, oye, pero el EBITDA del próximo año va a ser mayor, me van a pagar un múltiplo sobre ese EBITDA, mejor espero y espero y espero. Entonces había volumen transaccional, habían transacciones, pero había mucho más interesados en activos en el Perú que empresarios dispuestos a vender. Entonces es la época en que se pagaron, y eso se reconocía en el mercado, se pagaron cantidades muy importantes para las empresas peruanas, incluso múltiplos superiores a los múltiplos que por empresas similares se podían pagar en otros países de la región. Esa es la época hasta el 2014, y ahí los sectores habían empezado a ser más diversos, ya no era esa época de, oye, no, claramente este es pesca, minería, lo típico, sectores extractivos o el retail por su propia particularidad, sino ya empezaba a haber una evolución hacia otros sectores. Pero viene esta época del 2014, donde como consecuencia primero de la crisis económica del 2013, se le suman una serie de acontecimientos de distinta índole en el Perú. Mucha inestabilidad en el marco político, sin duda, y eso hace que el mercado se vea claramente impactado. Empezamos a tener varios presidentes, ¿no es cierto?, una seguida de cambios a nivel político, y aunque la economía seguía caminando, los inversionistas, sobre todo extranjeros, ¿no es cierto?, e incluso algunos locales, pero yo creo que más los extranjeros, empezaban a mirar, oye, ¿qué tanto me voy a convencer de que el mercado peruano puede seguir, el mercado empresarial peruano puede seguir caminando tranquilamente, aún a costa de que hay una crisis económica a nivel mundial, pero además hay una serie de situaciones de orden político que afectan el país? Entonces, ahí yo diría que el mercado de M&A entra como una suerte de meseta. Es una meseta que dura algunos años. Esta meseta que dura algunos años, yo diría que lo que la caracterizaba era que dejaron de pagarse precios de locura por los activos peruanos, empezaron a aparecer más interesados en vender, pero ya no habían tantos interesados en comprar. Encontrar el precio correcto entre el que uno quiere pagar por algo y otro quiere recibir por algo empezó a ser un poco más difícil, pero evidentemente habían más transacciones sin duda, porque habían mucho más empresas que habían ido creciendo y madurando a lo largo del tiempo. De un tamaño o número de empresas existentes en la década de los 90 a las que se habían desarrollado en ese ecosistema al que nos habíamos referido, el número de compañías claramente era mayor. Por ende, solamente por un tema de ratio, aunque el ratio porcentual pudiese ser bajado, se aplicaba sobre un número mucho mayor de compañías, y entonces seguía habiendo M&A. Pero un M&A que lo caracterizaba era menos apetito por el lado de los compradores, un poco más por el lado de los vendedores. Los precios no llegaban a encontrarse porque los vendedores seguían con sus precios previos a la crisis, o sea, esos múltiplos súper interesantes, cuando había mucho apetito. Entonces no era tan fácil que llegaran a acomodarse de nuevo a lo que era la realidad de un menor número de compradores, por ende una menor demanda y por ende un menor precio o valor. Así diría que transitamos hasta pasada la pandemia. La pandemia creo que es algo que no vale la pena detenerse en ello, es como casi un stand-by a nivel internacional. Nadie sabía hacia dónde las cosas iban a fluir. Pero en el Perú pasan dos cosas. Pasa la pandemia en términos de esta crisis sanitaria mundial, pero además esto va acompañado de una crisis política que por primera vez empieza a hackear el modelo económico. Por primera vez empiezan a aparecer en las matrices de riesgo de las compañías el riesgo político, económico, regulatorio, es decir, hasta qué punto se iba a poder continuar haciendo empresa en el Perú. Por primera vez el modelo es puesto en cuestión, ¿no? Nos referimos a la época del ex presidente Pedro Castillo y a ese entorno que se crea en función a eso.
Y ahí claramente empieza a haber una situación donde se incrementa significativamente el número de empresas o empresarios interesados en hacer una venta, pero el número de interesados en comprar se empieza a volver un poco más selectivo. Es decir, mucha oferta de compañías que pueden evaluar, querer vender, un momento un poco duro mientras esto iba ordenándose, hasta que llegamos un poco al 2023, con esto ya que empieza a entenderse que de nuevo, gracias a Dios, el contexto político no iba a dañar las reglas básicas de juego, y empieza de nuevo esto, ¿no? Pero claro, había muchos empresarios que con algún nivel de percepción de riesgo, algún tema de querer ponderar o balancear mejor su liquidez versus tener todo invertido en la compañía, o el riesgo país versus diversificar y vender algunos activos para invertir en otros países, se empieza a dar y tenemos ya, como les decía, mucho más interés en la venta y compradores más selectivos y un precio más justo. Que eso es lo que vivimos en este momento. En este momento hay una actividad de M&A muy clara, muy nítida, con compradores interesados en ciertos activos, por suerte variados en distintos sectores, pero transacciones dándose al precio correcto. La demanda en esta segunda fase, que es la que hablamos, que sucede a la década de los 90 y empieza a ir generando un crecimiento sostenido del M&A, yo diría que fue un crecimiento sostenido que permitió que las firmas creciéramos de una manera gradual, sostenida y ordenada, nuestra práctica atendiendo a cómo iba creciendo gradualmente el interés por temas de M&A en el mercado local. Yo diría que en esa época fuimos experimentando todas las firmas que estamos en esta actividad, crecimiento ordenado, orgánico, progresivo, no caótico, claramente no caótico. Y así es como transitamos probablemente hasta el año 2014, que mencionaba hace un rato, que pasa a tener una posición distinta, ¿no es cierto?, en el contexto. Pero el crecimiento fue ordenado. Luego en esta meseta los equipos se fueron manteniendo con un crecimiento también ordenado, porque estábamos en una meseta, decía yo, ya no era ese apetito así súper loco que había habido de manera previa, pero el número de transacciones igual crecía, porque como hablábamos también, el ratio sobre un mayor número de empresas potenciales te genera una masa crítica en número de transacciones absoluto grande también. Y eso iba creciendo casi por inercia, ¿no? Entonces los despachos creo que todos fuimos creciendo progresivamente. Donde creo yo que viene un momento distinto es, primero, cada quien administró la situación de pandemia a su estilo y a su manera. Hubo firmas que se enfrentaron a la necesidad de reducir parte de sus equipos, etc. Y luego, claro, ya viene pospandemia que genera una demanda muy grande. En pandemia también hay demanda de una serie de cosas en los despachos, pero probablemente no era el M&A lo más demandado en ese momento. Seguía con su situación normal y actividad normal, ¿no? Pero claramente esto, después que pasa la pandemia y este caos político que da la sensación de hackear los fundamentos empresariales, corporativos, se va desvaneciendo y de nuevo se despierta el interés, yo sí creo que ahí ha venido un crecimiento exponencial. O sea, las prácticas de M&A, puedo hablar en todo caso por nuestra firma, pero me parece que debe ser algo similar en los distintos despachos, pasa a tener de nuevo un rol altamente activo, ¿no es cierto? Y el área y las áreas seguro de las otras firmas se ven la necesidad de crecer. Ahora hablo yo por las otras firmas, pero no debería hablar por las otras. Si me refiero en todo caso a nuestro equipo,
es un equipo que empieza a tener un crecimiento muy robusto, muy fuerte. Yo diría que en 2 años crecemos el equipo casi en un 40%, entre 30 y 40% en todos sus niveles. Y eso es porque básicamente lo que necesitamos era tener una respuesta clara a esta gran demanda, ¿no? Los deals tienen una cultura global ya. O sea, hay mucha estandarización en las transacciones de M&A, sobre todo las que estamos hablando que corresponden ser asistidas pues, por despachos de abogados, en fin, sujetas a determinado tipo de jurisdicción o ley aplicable, en fin, ¿no? Digamos que cada deal involucra tipos de cultura particulares. Porque mira tú, la cultura puede ser una cultura empresarial o puede ser una cultura según el país de origen del inversor o puede ser una cultura en función al perfil del inversor. O sea, el tema de cultura es súper amplio, pero lo que es una realidad es que los deals complementan o son un reto a trabajar y entender la cultura de tu contraparte. Según el país de origen, tú ya sabes más o menos identificar ciertos rasgos culturales, pero tampoco puedes estereotipar, ¿ok? Después está la cultura corporativa, es decir, independientemente que esta empresa es una empresa de determinado país, 2 empresas del mismo país no se comportan necesariamente igual, pueden ser completamente distintas. Claro, van a tener algunos rasgos, algunas pinceladas de lo que corresponde a una cultura país, ¿no? Pero tienen su propia cultura organizacional. Y entonces el tema es que como despacho uno se tiene que... Y además el despacho tiene su propia cultura, pero esa es la que debe quedar más sometida. O sea, tú dentro de los principios. Pero tu cultura de alguna manera tú tienes que adecuarte, amoldarte a esa cultura que viene de tu cliente. Las empresas peruanas han ido evolucionando como ha ocurrido con el mundo, han ido evolucionando hacia una serie de prácticas de gobernanza corporativa, temas de ESG, ¿no es cierto? Y de hecho que pasan muchas de ellas a estar dentro de estándares globales mundiales. Pero lo que ha venido ocurriendo a nivel de determinados sectores es un proceso de consolidación que ha ido acompañando el crecimiento a nivel de esta profesionalización, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque era diferente un sector agroindustrial en manos de un gran número de pequeños individuos o pequeñas familias dueñas de una cantidad determinada de hectáreas que hacían la explotación de ese negocio, digamos, bajo determinados estándares, con de repente bajo nivel de gobernanza, etcétera, a cuando este sector se ha ido consolidando, han ido empezando a haber compañías que tomaban ya grandes áreas, ¿no es cierto?, de tierra, y por ende ya en ese mundo donde las compañías tenían que empezar a tener un mercado además con el que se relacionan, que es un mercado internacional, tenían naturalmente que ir evolucionando hacia esos temas de estándar mundial. Porque cuando tú hablas de una empresa agroexportadora, es una empresa agroexportadora que le va a vender a un gran supermercado de fuera, tiene que seguir una serie de principios, tener una serie de certificaciones y demás para poder relacionarse con estas empresas de fuera. Así que el proceso por el cual las empresas van profesionalizándose y van teniendo un comportamiento de estándar global es continuo en la búsqueda justamente de volverse atractivas para jugadores internacionales. Entonces, yo ahí no es que aprecie un cambio total en términos culturales de estandarización, pero sí, claramente hay estándares a nivel internacional que cuando llegan a determinado nivel de compañías peruanas, que pueden estar siendo objeto de una adquisición, se encuentran con oportunidades y claro, le inyectan todos esos estándares internacionales.
el 2024, de manera similar a lo que ocurrió el 2023, ha sido súper dinámico, pero súper también extendido en diversidad. O sea, ha habido una gran cantidad de sectores. Así como ha habido distintos sectores, algunos con algún nivel de protagonismo particular, como el agro, por ejemplo, ¿no? Así como ha habido distintos sectores, ha habido distintos actores. Actores por país de origen de capital. Por ejemplo, hemos tenido inversionistas en transacciones muy relevantes, canadienses, suizos, árabes, y sin duda, bueno, y no hay forma de dejar de reconocer chinos, ¿no es cierto? O sea, la inversión china ha sido muy grande en el mercado peruano también, en términos de M&A. Y entonces sí, todo esto reconfigura la dinámica del mercado. Hemos tenido empresas centroamericanas invirtiendo en el tema del agro, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que diría yo es, ha habido gran diversidad en términos del sector, gran diversidad en compradores por origen de capital, ha habido mucha participación de actores estratégicos, lo que es algo, yo diría, particularmente novedoso. Tener jugadores estratégicos internacionales interesándose en el mercado peruano. No sé, Cook comprándose la empresa pesquera más grande del Perú, probablemente. La cementera suiza más grande del mundo, invirtiendo en empresas relacionadas con su actividad. Fondos árabes invirtiendo en agro. Empresas chinas comprando eléctricas en el Perú. Empresas guatemaltecas comprando agro. Entonces, toda esa diversidad por origen de capital, pero además por sectores, le ha dado un dinamismo mucho a la parte diríamos, de jugadores estratégicos. Porque si bien es cierto, en el caso de IDQ puede ser un fondo, los fondos antes eran los protagonistas del M&A en el Perú, una época en que no había proceso de M&A en el que no tuvieses activamente fondos de inversión participando. Y hoy eso ha cambiado claramente. Los fondos de inversión están siendo mucho más selectivos, están buscando determinados sectores, pero el M&A está siendo un M&A mucho más de inversionistas estratégicos, tanto locales, pero además de manera súper interesante, internacionales, de países de origen poco usuales para el mercado peruano. Yo pocas veces en mi historia profesional he visto el nivel de actividad que estamos enfrentando hoy en M&A del mercado peruano. Es un nivel, yo no sé si calificarlo de frenético, ¿no? Pero sí muy, muy activo. O sea, hay muchísimo interés, hay muchísimos procesos en curso, en distintas etapas de evolución, incipientes, empresarios pensando en vender, empresarios buscando activos en el mercado peruano. Yo creo que estamos viviendo algo, casi me atrevería a decir, inédito. Casi inédito por esa diversidad de sectores, esa cantidad de transacciones en curso, muchos empresarios interesados en explorar la posibilidad de vender, otros tentados interesados en comprar, y eso está en una proliferación. Y yo creo que eso es súper bueno, porque además veo no solamente un compromiso de jugadores internacionales queriendo comprar, veo empresarios peruanos queriendo seguir apostando por el país. Entonces veo mucho dinamismo, veo mucha diversidad. De hecho, hay sectores que están teniendo un cierto nivel de protagonismo recientemente, algunos ya acumuladamente a lo largo de los últimos años. Energía, sin duda. Agro es un jugador muy relevante en tiempos recientes.
telecom, infraestructura en términos generales, logística, farma, todo lo que está relacionado con el tema de la salud. Creo que ahí toda esta vivencia terrible que significó la pandemia activó mucho este mercado de la salud y hay mucho movimiento ahí. Así que creo que lo que veo hacia adelante es todo muy positivo. Me preguntan a veces, oye, ¿y este tema preelectoral, qué efecto crees que pueda tener? Yo honestamente no. Las elecciones ya se sabe cuándo son y la actividad está. Entonces, lo único que podría ocurrir que pueda parar esa actividad, porque la actividad no se está parando porque hay elecciones tan cerca. Y acuérdense que uno hace un M&A no para que te retorne de aquí al 2026. O sea, el M&A que estás analizando hoy ya tiene internalizado que hay elecciones el 2026 y después el 2031, ¿ok? O sea, ojalá, porque acá hemos tenido algunos cambios más rápidos, ¿no? Pero estás internalizando eso, porque tus retornos son a largo plazo. Así que las elecciones no deberían ser un problema, salvo que haya en el contexto preelectoral muy cercano ya a la elección algo muy disruptivo. Si apareciese algo muy disruptivo y que pudiese percibirse como perturbador de este ecosistema necesario para que las transacciones de manejo ocurran, solo en ese caso podría pasar que haya una tirada de palanca y los procesos puedan frenarse o entrar en una etapa de, oye, vamos lento, no matemos el proceso, pero vamos mirando. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado y que de hecho va a marcar la pauta y va a continuar marcando la pauta en los próximos años es que ya no solamente la búsqueda de mercados internacionales en términos no solo de mercado de destino de venta de productos, sino me refiero posicionamiento de empresas a través de adquisiciones de empresas en otros países, va a empezar a ocurrir con más frecuencia porque el empresariado peruano ha tomado conciencia de la necesidad de diversificar el riesgo, como incluso una cuestión de preservar el valor de la compañía, ¿no es cierto? Porque claro, el valor de la compañía se impacta mucho más si el 100% del daño ocurre donde tienes el 100% del negocio. Pero si esto está un poco más diversificado, entonces el impacto en el valor va a ser proporcional a dónde te tocó el impacto en el país en que estás desarrollando la actividad, ¿no? Entonces creo que esto es algo que va a seguir. Esto es relativamente nuevo. Como te decía, los empresarios peruanos se sentían muy cómodos en el Perú y las razones por las que salían eran esas, ¿no? El mercado que me quedó chico, hay que igual pues hacer un footprint para posicionarnos y quedar en una mejor foto para generar interés o atractivo para alguien grande que quiera venir y no busque Perú, sino que esté buscando, oye, quiero posicionarme en Latinoamérica y yo ya le hice el footprint y me vuelvo interesante para esos fines. Pero ahora hay otro tema, que es el voy y busco invertir adquiriendo empresas en otros países como un elemento de diversificación del riesgo. Y eso es algo más reciente para el empresario peruano y que creemos va a seguir ocurriendo en los próximos años. Creo que debería haber un momento en el que los fondos de inversión vuelvan a mirar Perú y eso es algo que seguramente ocurrirá pronto, esperemos. Pero es algo que debería darse también en los próximos años. Yo creo que los fondos de inversión, ya los que están invertidos están, más bien están en su proceso de salida, y los nuevos fondos que están llegando están siendo como muy específicos en uno que otro sector que les genera especial interés. Pero creo que debería ocurrir que en unos años más volvamos a ver a los fondos de inversión con un interés mucho más transversal en las empresas peruanas. Yo creo que aquí lo primero es ser consciente que tienes que dedicarle el tiempo. No hay forma de querer mantenerte sostenidamente como un abogado que puede estar presente en la práctica del M&A sin dedicarle tiempo. ¿Cómo le dedicas el tiempo? Es parte de un aprendizaje, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Primero, lo más importante es tener un buen equipo.
Si no tienes un equipo robusto, bueno, con varias líneas, primera línea, segunda línea, tercera línea, que pueda apoyar en una transacción, probablemente vas a tener una crisis de tiempo. Pero cuando estás bien soportado por equipos robustos, sólidos, especializados, ese viaje se te va a hacer mucho más sencillo. Y creo que eso es algo que nosotros como firma hemos cuidado muchísimo. O sea, el equipo de M&A es un equipo estricta y rigurosamente equipo de M&A. Cuando yo hablo del equipo de M&A que tengo el agrado de conducir y me siento tan orgulloso, es porque es un equipo tremendamente especializado. Nuestros abogados de M&A no hacen financiamiento, no hacen mercado de capitales, no hacen project finance, y esto sí es una particularidad dentro del mercado legal peruano, incluso diría regional. Entonces tenemos foco súper especializado en el tema de M&A. Y la práctica las otras especialidades de la firma acompañan muy bien esto y han ido teniendo esta especialización también a través de sus equipos para acompañar las transacciones de M&A. Porque es distinto, no es un abogado laboralista, un abogado tributarista, un abogado de derecho ambiental, etc. No es igual a un abogado de derecho ambiental especializado en temas de M&A. Entonces, si tú sabes distinguir en qué etapa tienes necesariamente que estar, y dado que no todas las transacciones están a la vez en esa misma etapa, esa es la manera más correcta de administrar tu tiempo. Y esa es la forma en que uno puede estar presente en un gran número de transacciones sin fallar a la oferta de valor de los clientes que te encargaron ser asistidos en ello. Porque el cliente que te buscó, si es que te buscó a ti, digamos, particularmente, lo que espera es tenerte ahí. No espera que simplemente te pongas de acuerdo en un honorario, que la transacción te sea encomendada y que luego te vea en el closing dinner, ¿no es cierto? Esa no es una práctica que puedas sostener a lo largo del tiempo. Cada transacción para ellos es absolutamente relevante. Imagínate lo que significa de relevante para un empresario familiar que tenía la empresa de la familia que hizo crecer a lo largo de todos estos años. O sea, te está entregando probablemente una de las cosas más valiosas que había construido en su vida. Algo que le había quitado, en algunos casos, tiempo de familia, calidad de vida. Eso es lo que te está entregando para convertirlo en un momento en liquidez. Entonces no puedes traicionar esa confianza. Es absolutamente esencial que uno sepa administrarse correctamente en sus tiempos para entregarle a esa persona, a esa corporación, el nivel de atención que merecen, algo que no hace todos los días. Ni las corporaciones más grandes que operan, por lo menos en el mercado peruano, compran y venden 10 empresas en un año. Probablemente en un año compraron 2 empresas, vendieron una empresa.